Te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad de estar aquí nuevamente reunidos, Señor amado, para estudiar tu palabra, para entender, soberano y eterno Dios, lo que tú quieres enseñarnos, mi Rey de Gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Y reconocemos, Padre, que necesitamos de ti, necesitamos, Señor amado, de que tú nos sigas instruyendo, Padre de la Gloria, para no caer, Señor amado, ante las maquinaciones del enemigo. Padre, leemos este salmo, Señor amado, en esta hora para establecer tu gracia, tu presencia y tu soberanía en el poderoso nombre de Jesús. Dice en el Salmo 83, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente que han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyamos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edonitas y de los ismaelitas, Moab y de los agarenos, Gegal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazos de los hijos de Lot. Hazles como Madián, como Císara, como Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en el Dom. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Oreb y a Zeeb, como Seba y a Salmura, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema en el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena tu rostro, sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrendados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo altísimo sobre toda la tierra. Amén, aleluya. Así es, el Padre Celestial es el Altísimo, es el soberano sobre toda la tierra. Le damos gloria, le damos alabanza, le damos exaltación a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pues sí, mis amados. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por este salmo, Señor amado. Queremos, Padre de la Gloria, en esta hora presentarte este tiempo. Pedirte en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tomes el control del internet, toma el control del fluido eléctrico, toma el control de la atmósfera, Señor amado. Presentamos este tiempo ante ti, soberano y eterno Dios, el único y verdadero Dios. Señor amado, sabemos que se amontona el enemigo, Padre de la Gloria, para querer oponerse, Señor amado, a estos tiempos. Pero tú eres el poderoso, tú eres Yahweh de los ejércitos, tú eres el Dios de los escuadrones, de las milicias celestiales. Padre, presentamos este tiempo delante de tu presencia y te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que todo lo que quiera moverse contrario, Señor amado, sea reprendido, desautorizado y cancelado. La sangre de Jesucristo tiene poder, Señor, en esta hora, Padre, nos cubrimos con la sangre de Jesús que tiene poder. Padre de la gloria, establecemos tu presencia en cada lugar, Señor amado, donde cada hermano se está conectando. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que quites todo obstáculo, todo impedimento, todo lo que está retrasando, Señor amado, que aún algunas personas no se hayan conectado. Trae, Señor amado, a todos los que necesitan esta enseñanza, Padre. Yo te pido que en esta hora conectes nuestra mente, Señor amado, a la tuya, Señor amado, que en esta hora todo pensamiento contrario, todo pensamiento altivo sea derribado en el poderoso nombre de Jesús. Santo y soberano Dios, te pido en esta hora, Señor, que todo lo que quiera levantarse, Señor, contra este tiempo, soberano y eterno Dios, tú, Padre de la gloria, que eres Yahweh Nisi, saques tu bandera a favor de nosotros, Señor. Reprende a una, Señor, a todos nuestros enemigos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, soberano y eterno Dios.
Pedimos que tus ángeles estén ministrando en cada sitio, en cada lugar donde se están conectando, Padre de la Gloria. Y en el nombre poderoso de Jesús establecemos tu gracia y tu presencia en este lugar y en cada lugar, soberano y eterno Dios. Y dice tu palabra, Señor amado, que no haya agüero contra tu pueblo, no haya agüero contra Jacob, Señor amado. Todo lo que quiera venir contrario en esta hora quede al descubierto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Bendiciones, bendiciones. Vamos a estar dando inicio a este poderoso tema que tenemos para el día de hoy. Amén. Ya creo que estoy grabando. Gloria a Dios. Permítanme y verifico acá en el computador, que en el celular, si está saliendo bien. Amén. Como les decía, mis amados, este tema es un tema muy importante. ¿Y por qué? No estamos, como les he estado diciendo desde el principio, no estamos aquí para exaltar el reino de las tinieblas, ni mucho menos, ya que sabemos y todos debemos tener claridad que el poder de Dios es superior a cualquier poder que se levante a través de las tinieblas. Simplemente queremos entender cómo esta práctica del ocultismo llegó al ser humano siendo algo, un conocimiento que no era destinado para una raza caída como estábamos nosotros en ese momento. Amén. Eso entonces, eso es lo primero que quiero establecer. Lo segundo que quiero establecer, mi amado, es que entendamos cómo este sistema, cómo esta cultura del ocultismo ha ido mutando a través de los tiempos y podemos ver al finalizar, vamos a terminar entendiendo cómo esto se ha estado infiltrando dentro de la iglesia y está afectando a muchos pueblos de Dios. Amén. Entonces, para que podamos entender por qué esto hoy en día está afectando a la iglesia y por qué es algo que puede terminar destruyendo muchas congregaciones, muchos ministerios, por eso hemos decidido iniciar este tema desde el origen del ocultismo y conocer, entender cuál ha sido toda esta evolución que él ha tenido. Amén. Habíamos dicho que la base inicial para que entendamos el ocultismo se encuentra en Deuteronomio 18. Y voy a empezar leyendo la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Estos versículos se centran o están dentro del contexto. Por favor, ciérrenme los micrófonos. Están dentro del contexto cuando el pueblo iba a entrar, estaba próximo a entrar a la tierra prometida. Entonces viene el Padre Celestial y les da unos requisitos, les da unos mandamientos, les hace unas amonestaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo estuviera prevenido y no hiciera lo mismo que estaba haciendo ese pueblo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es santo y por eso nosotros debemos ser santos. Por eso Dios quería que su pueblo fuera un pueblo santo, que estuviera consagrado y apartado para él. Entonces, en ese momento el Señor determina estas normas o estos requisitos que le da al pueblo de Israel. Y dio la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo, voy a leerlo del versículo 9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendáis a hacer según las abominaciones que aquellas naciones hacen. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortígono, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que van a heredar a los agoreros y a los adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Entonces lo primero que le dice el Señor es que ellos no pueden practicar lo mismo que se practicaba en esas naciones. Amén. El Señor nos da, le hace una advertencia muy clara al pueblo de Israel. Amén. Y entonces con base en eso vamos a empezar a estudiar un poquito más hacia atrás qué significaba todo esto que el Padre les estaba prohibiendo a este pueblo que hiciera. Cómo la tierra se llenó de este tipo de prácticas, adivinación,
eran agoreros, eran hechiceros, eran magos, ¿verdad? Consultaban a los muertos, hacían pasar a sus hijos por el fuego. Amén. Entonces todas estas prácticas estaban dentro de la tierra, pero no fueron prácticas que el Padre Celestial había establecido ni que Él había permitido. ¿Cómo llegó ese conocimiento entonces al hombre? Amén. Y esto es lo que vamos a estar estudiando. Esto es todo esto que tiene que ver con el ocultismo. No es más que una tecnología que se infiltró sobre esta tierra que no nos pertenecía, que no debíamos nosotros, como hijos de Dios, como raza, conocer. Amén. Y entonces ahí tendríamos que ir al retroceso, al momento en el cual entraron todas estas prácticas sobre la tierra. Y eso lo encontramos en Génesis 6, Génesis capítulo 6. Y vamos a ver qué fue lo que aconteció, mis amados hermanos, y cómo se infiltró todas estas técnicas, todas estas prácticas ocultistas dentro de la raza humana. Dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice los primeros versículos: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán tus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Gloria a Dios. Y aquí en esta palabra, en estos versículos bíblicos, mis amados, nos está hablando de tres personas o tres criaturas, ¿verdad? En este capítulo número 6. Y voy a leerlo de esta versión que tengo acá, que es la Biblia, palabra de Hashem. Y dice así: aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres, Adán, a multiplicarse sobre la faz de Adamán, la tierra, y les nacieron Banón, hijos, que viendo los Benoi, hijos de Elohim, que las Banonis de los hombres, o sea, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas de entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi Ruach HaKodesh con el Adán para siempre, porque ciertamente él es Basán, mas serán sus Yamín 120 Yamini. Había gigantes, néfilis, seres caídos. Y anote ese segundo personaje que dice la palabra, porque el primero que menciona es los hijos de Dios. Y dice aquí que habían néfilis, o sea, seres caídos, ángeles caídos en la tierra en aquellos días. Y también después se llegaron los Benois de Elohim, o sea, los hijos de Dios, a las hijas de Adán y les engendraron hijos, amén, de la unión de los hijos de Dios, ¿verdad? Con las hijas de los hombres les nacieron hijos que fueron los valientes, los giborim, amén. Estos fueron hombres fuertes, héroes gigantes. Amén. Entonces aquí ya tenemos, mi amado, cuáles son esos tres personajes que tuvieron esa relación o que tuvieron algo que ver con todo lo que tiene que ver el ocultismo. Si hablamos de los hijos de Dios, podemos entender que estos eran los vigilantes, de los cuales nos habla el libro de Enoch. Los vigilantes eran esos ángeles que estaban vigilando, que estaban viendo todo lo que acontecía sobre la tierra. Y ellos se juntaron a una, dice en el libro de Enoch, que se juntaron a una 200 ángeles y decidieron venir a unirse con las hijas de los hombres. Ellos se juramentaron y hicieron un juramento anatema para que ninguno se pudiera volver atrás y descendieron, dejaron su dignidad de ángeles como eran en el cielo y se unieron a las hijas de los hombres y de ellos, ¿verdad? Salieron los gigantes, salieron esos hombres valientes, esos hombres poderosos que habla la palabra. De esta unión es que nació el pueblo de los filisteos, fue que nació
¿Quién fue el primer gigante, el primer hombre valiente de renombre? A ver, alguien que me lo ponga ahí en el chat, lo voy a leer, que nos habla la palabra. A ver, voy a ir preguntando para saber que están aquí. Voy a ver, voy a ver. Gloria a Dios. Voy a leer aquí. ¿Quién fue el primer valiente que nos habla la palabra? El primer hombre de renombre. Era experto cazador, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos muy callados. A ver, necesito que me participen para saber que están entendiendo. Gloria a Dios. A ver, voy a leer en el chat nuevamente. Nadie escribe. A ver, vamos a ver. No veo nada en el chat. Goliat sí fue un gigante. Nimrod, exactamente, hermana Mabel. Nimrod, ¿verdad? Dice la palabra que fue un valiente cazador. Y si se dan cuenta, Nimrod fue uno de los que se levantó para formar la torre de Babel, a ver, y rebelarse contra la autoridad de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener claridad esto, mis amados. Este conocimiento del ocultismo llegó al hombre a través de los ángeles caídos que vinieron a qué? A corromper, a pervertir la tierra, que en su deseo, ¿verdad?, de unirse a las hijas de los hombres, vinieron y trajeron todo ese conocimiento que nosotros no debíamos entender. Dice la palabra, si usted puede leerse en el libro de no, en el libro de No, en el capítulo 6 y 7, nos habla de esto. Incluso en el capítulo 7 nos puede ir diciendo, si usted lo lee, va a ir diciendo cada uno de esos ángeles caídos o vigilantes que enseñaron a las hijas de los hombres. Entonces, tenemos que entender que este conocimiento vino de los ángeles que decidieron venir sobre la tierra. Amén. Y que en la tierra también se encontraban otros ángeles que tenían cierto conocimiento, que eran los que habían venido junto con Luzbel. Amén. Entonces tenemos que tener claridad. Unos son los ángeles vigilantes que descendieron, que ellos decidieron venir a la tierra, y otros son los nefilim, que eran estos ángeles caídos que fueron sacados del cielo por la rebelión de Luzbel. Y los Gibori, que eran esa mezcla entre los ángeles y la raza humana. ¿Ven? Entonces, estos tres personajes tienen una importancia muy grande en todo este mover del ocultismo, porque a través de esas generaciones, a través de ese conocimiento, se impregnó por toda la tierra ese conocimiento oscuro que hasta hoy en día se está modernizando, ¿ven? Y se está infiltrando cada día más dentro de las congregaciones. El ocultismo, mi amado, y todas estas prácticas ocultistas no son un invento humano, no es más que la transición de un conocimiento prohibido que no estaba destinado para el hombre, sino que estas ángeles caídos, estas entidades angelicales caídas, trajeron sobre esta humanidad. Amén. No solamente estamos hablando, mis amados, que hubo una corrupción, como dice la palabra, que la tierra se llenó de maldad, ¿verdad? Que el humo de la maldad, de todo, del daño, del mal del hombre se había ido tanto a la maldad, sino que estamos hablando también de que el conocimiento que alcanzó el hombre en cuanto a todo esto del ocultismo se fue a un extremo tan grande que el Señor decidió acortar el tiempo de vida del hombre y posteriormente acabar con esa raza que había recibido ese conocimiento corrupto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces podemos ver, mis amados, para que vayamos entendiendo, vayamos ubicándonos, cada uno de estos ángeles caídos, que eran ángeles principales, que eran jefes, que tenían a legiones de ángeles a su cargo, cada uno de ellos
enseñó cosas diferentes que hoy en día podemos ver que se practican en la actualidad. Semiasán o Semiasán era el líder de la coalición. Él fue el que los juntó a todos y fue el que dijo que hicieran el juramento. Él enseñó encantamientos y él enseñó el arte de atar mediante conjuro. Amén. Entonces, todas esas brujerías, mis amados, todos esos encantamientos que hacen para atraer a un hombre, para amarrar a un hombre, son ese conocimiento que este ángel caído entregó sobre la humanidad. Amén. Arameros, amén, especialista en contramagia. Se supone que él hacía conjuros para que cuando una persona enseñaba, para que cuando alguien le hiciera un conjuro de dominio, de manipulación, él pudiera con eso, con esas enseñanzas que les estaba dando, pudieran rebatir esos supuestos conjuros o encantamientos que les hacía, que era como un contraconjuro o contramagia. Amén. Y esto lo que hacía era que creaba una dependencia sobre las personas. Hoy vemos en día estas personas que pasan, que se han vuelto adictas de qué? De todo tipo de aseguranzas para creer que con eso van a estar libres, que no van no van a morir o que no les va a ocurrir cualquier cosa. Vemos, mi amado, en el campo de todo esto que tiene que ver con la gente que es ladrona, con la gente que está fuera de la ley, ¿verdad? Que tienen supuestamente pactos, aseguranzas, ¿verdad? Son todas estas prácticas que este ángel caído enseñó. ¿Para quién? Astrólogo. Amén. Él enseñaba la mentira que el destino estaba atado a los astros. ¿Cuántas personas no viven hoy en día atadas a la astrología, que dependen de un horóscopo, que dependen de una casta astral, que dependen incluso de que si el signo de una persona es compatible con el signo de otra persona, y van donde ciertos brujos, lo diríamos en este lado del mundo, para ver si son compatibles las personas que se van a casar, ¿verdad? Todo este tipo de prácticas vinieron de aquí, de este tipo de enseñanza que trajo este ángel caído. Cocabiel, instructor de los signos de las constelaciones antiguas. Amén. Entonces él creía o hacía creer a las personas, hacía entender a las personas cómo a través de las constelaciones se podían predecir acontecimientos. Amén. Espero que vayan tomando las capturas, mis amados, no se les olvide ir tomando las capturas. Amén. Este era el tipo de zodiaco antiguo, esto que enseñó Cocabel. Amén. Gloria a Dios. Tenemos Ezequiel, que interpretaba las nubes y los meteoros. Él supuestamente, él enseñó todo lo que es a entender si las nubes, cómo se formaban las nubes, qué significaba una nube, si iba a llover, si iba a haber neblina, si iba a haber tormenta. Todas esas cosas las enseñó él a través de el estudio de las nubes y de los meteoros. ¿Ven? Araquiel enseñó todo lo que tiene que ver con geomancia, lectura de los signos en las hendiduras de la tierra. Amén. Entonces entendemos que en las tierras, amén, y sobre todo en ciertos países, en ciertas regiones del mundo, la tierra es muy agrietada, ¿verdad? Entonces él enseñó cómo se podían leer, cómo se podían interpretar esas grietas que se hacían dentro de la tierra, así como está en el dibujito que tiene al lado del nombre. Amén. Samiel, Osariel y Sariel enseñaron todo lo que tiene que ver con los rituales que se hacían al sol y a la luna, con las invocaciones al sol y a la luna. Amén. Sabemos que hasta hoy en día hay muchas tribus, hay muchas civilizaciones, mis amados, que se dedican aún a este tipo de rituales del sol y de la luna. Y aún dentro de lo que tiene que ver con la santería, también hay una rama que se dedica a esto, a los rituales con la luna y con el sol. Amén, amén.
Y tenemos a Azazel, el destructor. ¿Por qué? Porque él fue el que enseñó todo lo que tiene que ver con las armas, con las de guerra, y también el que enseñó todas las artes que tienen que ver con el maquillaje, con el cosmético. ¿Para qué? Para alterar la identidad. Amén. O sea, dentro de las creencias antiguas, mis amados, esto de maquillarse, esto de aprender las artes de transformar su rostro. ¿Para qué? Para cambiar su identidad, para adquirir otras identidades, para transformar la apariencia. Es por eso que hay muchas denominaciones religiosas, hay muchos lugares donde le prohíben a la mujer el maquillarse, porque este conocimiento vino de esta raza caída que se la impartió a la civilización, a la tierra. Y sabemos, podemos entender que incluso la palabra nos enseña que la reina Jezabel, ella se maquillaba, ¿verdad? Estrepitosamente, ¿para qué? Como una manera de buscar seducir a los hombres. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis amados, este que estamos viendo aquí es el panorama del origen de por qué llegó este conocimiento que era prohibido a nosotros los seres humanos. Amén. Cuando los vigilantes cayeron, mis amados, cuando llegaron los seres caídos sobre la tierra, que no estaba dentro del plan de Dios, ellos trajeron una corrupción espiritual a todo nivel. Amén. Queriendo que destruir la humanidad. Fue por eso que el Padre Celestial tuvo que enviar el diluvio, acabar con esa corrupción que había en ese tiempo con las aguas. ¿Para qué? Para que todas estas personas que habían sido contaminadas, que estaban contaminadas, que habían adquirido todo este conocimiento perverso, todo este conocimiento que no nos correspondía, pudiera. Amén. Y entonces dice la palabra que estos ángeles que no resistieron, que rechazaron su dignidad y que vinieron a unirse con las hijas de los hombres, son aquellos ángeles que nos habla la palabra en la carta de Judas, que se encuentran amarrados, encadenados para su juicio. Amén. Entonces, como ya la tierra había tenido una contaminación, ya ese conocimiento había sido adquirido, había sido impartido sobre la tierra, sobre la humanidad, mis amados, el Señor, cuando le dijo a su pueblo Israel que iba a entrar a la tierra prometida, le dijo, tú no vas a hacer ningún tipo de estas prácticas. Y es lo mismo que el Señor nos está llamando en este tiempo a que nosotros reflexionemos, a que nosotros recapacitemos y no caigamos en estas mismas tipos de prácticas que hacían en la antigüedad, que trajeron como consecuencia este juicio divino. ¿Ven? Y vamos a leer nuevamente, vamos a irnos a Deuteronomio 18 para que entendamos todo este marco legal sobre el cual usted y yo debemos llevar una vida en santidad, sobre la cual nosotros debemos, mis amados hermanos, fijarnos de lo que dice la palabra y estar atentos para no practicar ningún tipo de ocultismo, sea consciente o sea inconscientemente. Ya leímos Deuteronomio 18:12 que nos habla de que no pasemos a nuestros hijos por fuego, de que no haya adivino en medio de nosotros, hechiceros ni nada de eso. Y ahora vamos a leer Levítico 19:31, porque estas son las bases bíblicas sobre las prohibiciones de este tipo de práctica. Dice en Levítico 19:31, dice la palabra del Señor, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, y los consultéis, contaminándote con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. La prohibición aquí es muy clara, que no nos juntemos, que no consultemos ni a brujos, ni a adivinos, ni a encantadores. Amén. Dice la palabra, no lo debemos consultar porque el Señor lo dice muy claramente, porque nos vamos a contaminar. Y ahora vamos a explicar ese estado de contaminar, qué significa. Y en Éxodos 22:18 también el Señor hace una salvedad, hace un llamado muy alarmante
en su palabra y dice, a la hechicera no dejarás viva. Amén. Quiere decir que el Señor no soporta a el hechicero en medio de su pueblo. Amén. Y si nosotros estamos hablando del medio de su pueblo, quiere decir que dentro de la congregación el Señor no acepta, no admite este tipo de prácticas, no admite este tipo de personas y da la sentencia máxima, ¿verdad? Es que dice que debe morir. Y no dejará al hechicero, no dejará al hechicero. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces debemos entender, mis amados, cuáles son cada una de este tipo de prácticas, porque muchas veces escuchamos y leemos adivino, hechicero, mago, encantador, ¿verdad? Son algunos de los términos que nos habla aquí en Deuteronomio, pero no sabemos distinguir cuál es uno del otro, sino que creemos que todo es lo mismo. Y hoy vamos a estar desglosando un poquito cada uno de estos términos para que tengamos una visión más amplia de lo que significa y de lo que lo que cada uno de ellos hacían. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice la palabra en Deuteronomios que no hagas esto porque es abominación al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es abominación? Y aquí les coloqué esta primera palabra que quiero que entendamos para que usted vea lo terrible que es participar en cualquiera de este tipo de práctica. Abominación, cuando la palabra nos dice que algo es abominable, es que algo es detestable. Se refiere a que es algo que el Señor reprueba, que el Señor repudia, que el Señor detesta. Entonces el Señor está diciendo que es abominable que participemos en cualquiera de estos tipos de prácticas. Es algo que es totalmente incompatible con Dios, o sea, que aparta totalmente la presencia de Dios. Amén. Dice en Levítico 18 que la tierra vomita a todas estas personas que hacen este tipo de práctica. Acuérdense cuando leímos el Deuteronomio 18 decía que el Señor le estaba entregando esa tierra y que esa tierra se las estaba quitando a esas personas porque ellos hacían cosas abominables, por eso la tierra los iba a vomitar. Amén. Entonces tenemos que entender que este es un tipo de práctica que aparta, al ser abominable, aparta la gracia, aparta la presencia del Señor. Por eso tenemos que cuidarnos, mi amado, de no practicar este tipo de cosas. Y lo otro que dice la palabra en este mismo versículo es que no debemos traer, porque cuando hacemos esto, aparte de que apartamos la presencia del Señor, vamos a traer contaminación, que es la palabra tame, del Strong 2930. Tame, que significa suciedad, significa inmundicia, significa que cuando tú participas en algún tipo de estas prácticas de ocultismo, mi amado, se está formando alrededor tuyo una capa oscura, una capa porosa que incluso ciega tu mente, ciega tu entendimiento y apaga la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces es una contaminación espiritual muy grande la persona que practica este tipo de cosas se somete a ellas cuando se vuelve partícipe de este tipo de cosas. Entonces quiero que tengamos en claro y tengamos muy en presente estas dos palabras importantísimas. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo es abominación al Señor, aparta su presencia y va a traer sobre nosotros una contaminación espiritual, una ceguera espiritual y una sordera espiritual, porque no va a permitir que el Espíritu Santo de Dios fluya en medio de nosotros. ¿Ven? Gloria a Dios. Y ahora vamos a hablar de cada uno de estos términos que nos hablaba Deuteronomio 18. Hermano Orlando, deje el dedo quieto, me supongo, porque está rayando sobre la pantalla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nos habla la palabra, nos empieza hablando
de que no haya entre ustedes quien pase a su hijo por fuego o quien entregue a su hijo al fuego. Ven, las dos traducciones son correctas. Y permítame ir con nuevamente la palabra. No sea en ti hallado quien haga pasar por fuego a su hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significaba esto de hacer pasar por fuego al hijo? Era que iban y entregaban al hijo, entregaban a su infante en un lugar específico, mis amados, y se lo ofrendaban a un Dios supuestamente para que les diera fuerza, para que les diera poder, para que ellos pudieran ganar cuando estuvieran perdiendo alguna, alguna batalla, para que ellos pudieran tener un poder superior. Lo llevaban a un lugar y allá en ese lugar había un tofet y enfrente de ese tofet sacrificaban a ese infante. Amén. Esto que estaban haciendo el simbolismo de que iban a sacrificar el futuro, que es la descendencia de la persona, para que obtuviera un beneficio en el presente. Esto era mucho, esto tiene que ver con los sacrificios que hacían al rey, al Dios Moloch. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Conocemos en la palabra, mis amados, que incluso muchos dentro de los reyes de Israel también practicaron este tipo de cosas. Y mire qué increíble y paradójico es que justo todo lo que el Padre Celestial le dijo que no hicieran, el pueblo terminó haciéndolo. Amén. Miren, podemos ver el rey Acaz fue uno que entregó a su hijo en sacrificio. Eso lo pueden encontrar en Segunda de Reyes 16. No vamos a leer todas las citas bíblicas porque no nos alcanza el tiempo, pero vaya tomando nota de los ejemplos para que usted después lo pueda estar leyendo en su casa con más tiempo. El rey Acaz entregó a su hijo y el rey Manasés también hicieron este mismo tipo de prácticas. ¿Vale? Y vamos a leer Jeremías 7:31, que quiero que les quede como base bíblica de este tipo de prácticas. Hablando de los reyes del pueblo de Dios, pero si queremos ejemplos dentro de que no eran parte del pueblo de Dios, podemos encontrar en el libro de Jueces cuando se suponía que ya iban a ganar la batalla, perdón, en el libro de Reyes, que iban a ganar la batalla, ya había el profeta, incluso había anunciado que iba a ser, que el pueblo de Israel iba a tener la batalla, y como el enemigo se vio que estaba siendo vencido, fue y arrojó a su hijo desde la muralla y así hizo un sacrificio de sangre. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel retrocediera. ¿Sí? Gloria a Dios. Dije que íbamos a leer Jeremías 7:31. Jeremías 7:31 dice la palabra. Aquí está, gloria a Dios. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Himón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, como que yo les mandé, cosa que yo no les mandé, ni que subió a mi corazón. Amén. Entonces, miren que aquí la palabra nos es clara y nos dice que lo hacían en el monte de Himón y ahí tenían el Tofet y era que sacrificaban tanto a niños como a niñas. Por lo general, en este tipo de práctica, mis amados, se sacrificaba a el primogénito. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Puede buscarlo después y puede leer Segunda de Reyes 21:6. Ahí nos habla de la historia de Manasés. Y en Segunda de Reyes 16 nos habla del rey Acab. Amén. Hoy en día, mis amados hermanos, aún muchas personas en su ignorancia siguen pasando a sus hijos por el fuego, siguen sacrificando a sus hijos, porque ¿qué es este sacrificar al hijo o pasar al hijo por fuego? Es presentárselo a una entidad demoníaca. Amén. Hoy en día vemos cómo a través del Halloween se está haciendo exactamente lo mismo.
pasar a su hijo por fuego. Amén. Entonces tenemos que estar muy atentos a qué cosas se están practicando dentro del pueblo de Dios que corresponde a este mismo tipo de prácticas que se hacían en la antigüedad. Cuando usted le presenta, le dedica un suyo a un ídolo, amén, a un santo, llámese como se llame, a una virgen, llámese como se llame, usted está pasando a su hijo por el fuego. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Maibet veo un Víctor Abbas hacer, de pasar a tu hijo por fuego o sacrificar al fuego. Gloria a Dios. Lo segundo que nos hablaba la palabra era la adivinación. Amén. Y vamos a ir entendiendo porque son conceptos muy diferentes. Adivinación, hechicería, meditación. Cada uno de estas prácticas, aunque para nuestra vista, nuestro entendimiento, pudiéramos creer que es lo mismo, son actividades diferentes. Adivinación viene de la palabra Kosen o Kesan, ¿sí? La raíz Kazan o la raíz Kesen. Todo esto significa adivinación. Esto es la técnica mediante la cual querían conocer el destino. ¿Y esto cómo lo hacían? A través de la velomancia, perdón. ¿Qué es la velomancia? Es tirar flechas y supuestamente a través de esta tirada de flechas ellos podían conocer el destino o podían tomar una decisión. Entonces tiraban las flechas, mis amados, para conocer el destino o también leían el hígado. Muchos de nosotros hemos visto, cuando hemos visto algunas películas medievales, algunas películas eh, de lo que tiene que ver con la época de los vikingos, ¿verdad? Y vemos que ellos hacían ese tipo de prácticas, que leían supuestamente el hígado de los animales. Entonces, esto data desde costumbres de la palabra. Y si quieren, podemos ir y vamos a leer eso porque sí, me parece interesante. Esa cita bíblica la encontramos en Ezequiel 21:21. Este ejemplo bíblico. Gloria a Dios. Ezequiel 21:21. Era una práctica que hacían muchos los del imperio babilónico. Era una práctica muy hecha por este reinado. Dice la palabra en Ezequiel 21:21 para que usted vea que está en fundamento bíblico. Dice así, porque el rey de Babilonia se ha detenido en esta encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido saetas, consultado a los ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para tomar una decisión, hacían este tipo de adivinación a través de la lectura o de la sacudida de las flechas y de la lectura de los hígados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ya sabemos y entendemos que el sacrificio, que es sacrificar al fuego, que es la adivinación. Mecanismo para poder identificar el destino. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra, también nos enseña y nos habla de el agorero, el meo o meto. Amén. Viene del Strong 6046, significa cubrir, actuar en la sombra, actuar encubierto. Amén, actuar escondido. Se encarga de la fascinación y la astrología. ¿Qué es la fascinación? Mis amados, no es más que la práctica del mal de ojo. Amén. Es esa habilidad que tienen ciertas personas, ese conocimiento que tienen ciertas personas para a través del ojo influenciar de manera maligna, de manera dañina
sobre una persona. Amén. Gloria a Dios. Y también se encargaban de qué? De entender o de analizar los astros. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos enseñó de ese ojo malo, que no haya en medio de nosotros el que tenga el ojo malo, el Ra Ajim, sí, Ra Ajim, que es ojo malo, ojo maligno, sino que nuestros ojos sean limpios, porque si nuestros ojos son oscuros, en todo nuestro ser va a haber tiniebla. ¿Ven? Entonces, este tipo de práctica aún fue mencionada por el Señor Jesucristo como algo que era malo. Y podemos encontrar un ejemplo en Isaías 47:13. Isaías 47:13. Dice la palabra en Isaías 47:13, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Hablando de esto, de estos agoreros que se encargaban de qué? De mirar los tiempos, de entender las estrellas. ¿Ven? Aleluya. Tenemos también la palabra nos mencionaba a el sortílego. ¿Ven? Que no haya entre vosotros sortílego ni quien haga sortilegio. Sortílego viene de la palabra nahas, simea o susurrar. ¿Ven? Sabemos que nahas es también derivación de la palabra que tiene que ver con la serpiente antigua, la serpiente que tentó a Eva. ¿A través de qué? De su susurro, a través de su hablar, a través de qué? De su labio. Amén. Entonces, ¿qué es el sortílogo? El sortílogo se encarga, mis amados, de lo que tiene que ver con los presagios y buscar los significados esotéricos. Tiene que ver con la observación y con mirar y observar, analizar todas las señales que pueden acontecer a su alrededor para tratar de adivinar y encontrarles una interpretación, para encontrarle una interpretación. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Escríbame algo ahí para saber que estamos activos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos bien hasta ahí. Hacemos una pausa. Amén. Gloria a Dios. Vamos bien, vamos bien. Sí, porque a veces hablo como rapidito. Gloria a Dios, aleluya. El sortílego se encarga, mis amados hermanos, de buscar significados esotéricos en los eventos fortuitos. Entonces, si por lo menos pasa un gato negro, se cae una escalera, se cae un palo, truena algo, enseguida trata de interpretar. Eso era lo que ellos hacían, tratar de interpretar lo que estaba aconteciendo alrededor para traer un presagio, para traer un presagio, para indicar que si sucedía esto era porque era era el presagio de una desgracia, de una calamidad o de cualquier situación que pudiera venir. Eso era el que hacía lo que hacían los que eran los sortílegos, tratar de traer presagios sobre las situaciones, sobre los reinados, sobre las personas. Esto también lo hemos visto mucho en algunas películas. Sí, va muy rápido, pero voy rápido, pero vamos bien. Amén, amén, aleluya. Es que es bastante contenido, amado, pero ahorita paro y devolvemos más, más despacio. Amén. Entonces ya tenemos aquí el sortílogo. Dice la palabra en números 23:23. Acuérdense que esa palabra se las he dicho mucho y que siempre cuando ustedes sientan que alguien está lanzando palabras de maldición, después de declarar estas palabras. Amén. Dice el número 23:23, cuando iban a maldecir al pueblo de Dios, dice la palabra 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel.
como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha dicho Dios. Amén. No hay agüero, mi amado, contra nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la base bíblica del sortilo. Amén. Gloria a Dios. Continuemos. Aleluya. El siguiente es el hechicero. ¿Qué hace el hechicero? Hechicero viene de la A. Este que les decía el sortílogo también tiene que ver, muchas veces hemos escuchado un salmo que dice que son como el aspid que ni siquiera escucha la voz del encantador, ¿verdad? Del hacer que no escucha la voz de quien lo está encantando. Amén. Esto es lo que ellos hacen, encantan a través de susurros, a través de sus de sisineo, para dañar o para cambiar la intención o la voluntad de una persona. Amén. Gloria a Dios. El sortílogo también lo hace eso. Por eso está ahí la serpiente. Amén. Sigamos. El hechicero, Mecachet, Mecachet, Mecachet. Amén. Viene de capaz, usar magia negra. Esto es la manipulación farmacéutica, la que conocemos nosotros hoy en el tiempo, hoy en día, como manipulación farmacéutica, que era en ese tiempo la mezcla de hierbas, de pócimas, de conjuros para atraer la voluntad o forzar la voluntad de la persona. O sea, a través de estas pócimas, a través de estas tomas, violan la libertad de la persona y son sometidos a la voluntad de la pócima, el brebaje, el hechizo que le están dando. Amén. Muchas veces para este tipo de actividades buscan el fluido de un espíritu, el fluir de un espíritu para que le dé poder a estas pócimas que hacen. Amén. Entonces ustedes pueden ver en las iglesias muchas veces cuando dicen que las personas las ministran, ¿verdad? Y vomitan cosas que les han tomado, que han bebido. Son este tipo de hechizos que hacen a través de hierbas, a través de venenos, a través de diferentes componentes para dañar a la persona. En este tiempo se usaba, en el tiempo antiguo, muchas veces se usaba era para dañar o para cambiar la voluntad, pero también para enfermar a la persona, para subyugarla, para someterla. ¿Sí? Entonces vemos cómo esto de la hechicería, cómo esto de hacer estos brebajes viene desde la antigüedad. ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver si tengo una cita bíblica que están llamando. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Estaban llamando. Amén. Y entonces aquí les tengo Éxodo 7:11. Pueden leer la cita bíblica de Éxodo. Esa la vamos a leer ahorita más adelante. No se preocupen. Éxodo 7:11. Gloria a Dios. Permítanme un segundo aquí. Gloria a Dios. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono. Pastora, buenas noches. ¿Eran los néfiles, los vigilantes y los últimos, cómo se llamaban? Gibori, con los gigantes. Sí. ¿Cómo? Giboris. Tíboris. Giboris, con G. Giboris o gigante. Cuando decimos que Yahweh Gibor, ¿verdad? Señor, Dios es gigante, ¿verdad? Sí. Tíbori o gigante. Bien, gracias. Amén, gracias. Amén. Gloria a Dios, qué pena. Era mi pastora que me estaba escribiendo algo. Me llamó y después me escribió, entonces hay que responderle enseguida. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, ya tenemos lo de los gibbores. Ahora vamos a el encantador. Jover, Javer. Viene de la raíz griega jabar, que significa unir, tejer, entrelazar.
Amén. Esto es lo que hacen, mis amados, con esos trabajos de brujería, de amarre que conocemos hoy en día. Crean ataduras espirituales. ¿Para qué? Para controlar, para dominar, para unir a una persona. Amén. Pueden hacerlo a través de brebajes. Y si vemos hoy en día, la mujer extraña no solamente se mueve haciendo el amarre, que es encantamiento, sino que también le da brebajes a el hombre que quiere quitar o que quiere apartar de un lugar. Ven acá. O sea, hacen ambas cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar por aquí que tengo una cita bíblica de esa que es muy, muy interesante. Ezequiel 13:18. Ezequiel 13:18 produce súper claro este tipo de práctica. Ezequiel 13:18. De la palabra, que aquí lo tengo. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestras propias vidas. Amén, aleluya. Hablando de aquellas mujeres que son cazadoras de almas, que quieren destruir a los hombres, que quieren dañar los hogares. Amén. Entonces, a través de estas ataduras espirituales, de estos trabajos de amarre, es que realizan este tipo de prácticas. Amén. Gloria a Dios. Ahí mismo lo dice, el origen antiguo de los amarres modernos. Aleluya, gloria a Dios. Los susurradores de serpiente, este es el que tiene que ver con los sortílegos, las cicineo ritmo, magia acústica, uso de encantamiento en tonos sordos y repetitivos, manipulando los eventos físicos mediante la frecuencia vibratoria. Amén. Este susurro de serpiente es el que tiene que ver con los sortílegos. Amén. Que a través de manipulación de ciertos sonidos, de ciertas frecuencias, alteran, ¿verdad? A las personas, alteran la condición o el entorno. Sí, una vez alguien me mandó una foto de un recipiente, decía que hacían un ritual, movían el recipiente con un palito de recipiente y hacían ciertos sonidos. Y era este tipo de invocaciones que hacen a través de los sonidos. Por eso lo quise colocar ahí. No está directamente en esta palabra que estamos desglosando, pero sí tiene que ver con un tipo de ocultismo que hacían en esa época, que por eso se los coloqué ahí. Eso está en el Salmo, pero no recuerdo. Salmo 58. Amén. Salmo 58. ¿Sí? Pastora, Y dígame. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Tiene que ver eso con la gente que repite mantras? También tiene que ver un poquito con eso. Pero ahorita vamos a irnos más a fondo ahora que los terminemos de ver todo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos también los medios, dice la palabra, que son los que consultan, ¿verdad? Que son odres de cuero. Esto viene de una raíz hebrea que es shala y es el odre. Y shala, que quiere decir que es de recipiente. Entonces, se trata de que la persona le cede su cuerpo para que entre un espíritu dentro de la persona y supuestamente hable. Hace las veces de medio, hace las veces de banco. Lo nombran así en lo que tiene que ver con la brujería. Dice que es un banco, que es una persona que está ahí
recibiendo la entidad que va a entrar y que va a hablar a través de la persona. Amén. Habla con voz, come y lo que está supuestamente, lo que se está alimentando ahí es el demonio, la entidad, el espíritu inmundo que entre a poseer ese cuerpo y que va a traer información demoníaca. ¿Sí? Y ahí lo podemos encontrar en la divina de Endor, en primera de Samuel 28, capítulo 28, versículo 7. Amén. Ella era tipo de medio que traía, que daba su cuerpo, abría su cuerpo para que entrara un espíritu a hablar a través de su cuerpo. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de estos casos específicos, por eso no los estoy leyendo en la palabra, sino que ahorita los vamos a ver. Tenemos el espiritista. El Gideon Omi viene de la raíz 3049, de la raíz de este verbo que es yada, que es conocer, que tiene que ver con conocimiento. Amén. Esta palabra esto tiene que ver con conocimiento. Es la falsa gnosis, práctica interna con un espíritu guía. Es la falsificación exacta de la comunión con el Espíritu Santo. Reemplaza la intimidad con el Espíritu Santo por intimidad con entidades caídas. Amén. ¿Estos qué son? Son supuestamente espíritus guías, espíritus familiares que guían a la familia, amén, hacia el camino, supuestamente, mis amados hermanos. Entonces, estas personas, mis amados, tienen este tipo de guías que los están encaminando, que les están dando las instrucciones. Suplen al Espíritu, no tienen al Espíritu Santo, sino que dejan su vida al dominio y en intimidad con un espíritu que les es asignado o que ellos adquieren a través de la búsqueda del Señor. Recordémonos que cuando hablábamos la clase anterior sobre el ocultismo, yo les decía que muchas veces la persona, por el afán del conocimiento, por el afán de entender, se va a unas profundidades tan grandes que cambia la verdad de Dios y se deja engañar por este tipo de entidades, queriéndoles mostrar aparentemente conocimiento superior. Cuando las personas quieren tener ese conocimiento desmedido, mis amados, apartado de Dios, se tienden a dejar manipular por este tipo de entidades caídas que lo conducen es hacia el espiritismo. ¿Sí? Y ahí podemos leer un poquito sobre el espiritismo en Segunda de Reyes 21:6. ¿Sí? Isaías 19:3, anoten los versículos para que los lea. Esta enseñanza tiene su examen, mis amados. No crean que se me ha olvidado que no les he mandado las evaluaciones. He tenido bastantes cosas por estos días, pero ya están próximas a mandarles todas las evaluaciones para que se pongan a el día. ¿Ven? Pónganme ahí un chulito para saber que me entendieron. Próximamente les llegan las evaluaciones. ¿Ven? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No he visto ningún chat. Nadie quiere hacer examen. No, 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 no. Eso no puede ser. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya saben. Próximamente les mando los exámenes. Y los necromantes. Dores del Haminitín. De las raíces Tarash y Mush, que significa muerte. ¿Sí? Entonces, esto no es más que consultar a los muertos, dialogar con los muertos, con personas fallecidas. La revelación bíblica nos advierte que nosotros no podemos consultar a muertos, no podemos hablar con muertos,
Ya el muerto está muerto y nosotros estamos vivos. Cuando en un sueño, en una visión, se presenta un muerto, no es más que un disfraz de un demonio que quiere confundirnos o atormentarnos. La palabra de Dios y el mismo Jesucristo nos enseñó que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Entonces, todas aquellas personas que practican este tipo de cosas para consultar a los muertos, mis amados, están desviados o están totalmente apartados de la palabra del Señor. Es una práctica que el Señor considera reprobable. Y es más, en el libro de Isaías también nos habla, nos hace mención a esto. Isaías 8, puede anotarlo, Isaías capítulo 8, del 19 al 20. Isaías 8, del 19 al 20. Y dice la palabra, y si os dijere, pregunta a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde, no consultáis el pueblo a Dios, consultáis a los muertos por los vivos. Amén. Hablando el profeta de instar al pueblo que por qué estaba consultando a adivinos, ¿verdad? A encantadores, consultando a muertos en vez de consultar a Dios, dándoles una reprimenda con eso. Repito, Isaías 8 del 19 al 20. ¿Ven? Entonces podemos ver, mis amados, que cada una de estas prácticas, de estas palabras que hemos desglosado aquí, aún en este tiempo, mis amados, se están se están practicando y son abominación ante el Padre Celestial y nosotros como pueblo de Dios no podemos caer en ellas, no podemos caer en este tipo de prácticas. Ya hemos hablado de las que tienen que ver con Deuteronomio, con el tiempo, mis amados, de entrar a la tierra prometida. Pero también hay unos términos que quiero enseñarles que se encuentran en el libro de Daniel. Como leímos anteriormente, vimos que el pueblo de Babilonia era un pueblo que estaba muy lleno de este tipo de prácticas de ocultismo. Y entonces vamos a ver algunos de los tipos de ocultismo que hacía este pueblo de Babilonia cuando fue llevado al exilio el pueblo de Israel. Vamos a ver estos términos en hebreo que también me parecieron importantes que los estuviéramos estudiando. ¿Ven? Gloria a Dios. En cuanto a los tiempos del exilio, se manejaban a los magos, a los que eran los exorcistas y encantadores, estaban los caldeos y estaban los adivinos y los santos. Amén. Estos eran los términos que podemos encontrar dentro del libro de Daniel con relación a los tipos de prácticas de ocultismo. Y aquí los tenemos. Los magos eran los escribas, eran Hatur. Estas palabras que están aquí son del arameo. Amén. Anote por ahí si no se para que no se vaya con estas son del arameo. Grabar, escribir. Amén. Los primeros, estos magos o escribas eran los que se dedicaban a interpretar y a entender los jeroglíficos y los libros sagrados para entender los secretos de los egipcios y los secretos de los babilonios. Ustedes saben que en el tiempo de los egipcios todo estaba con base a muchísimos jeroglíficos y todos ellos los dejaban por señales y los dejaban en clave. Entonces estos magos, estos escribas estaban dedicados a tratar de entender estos mensajes que estaban escritos en los jeroglíficos, tanto egipcios como babilonios. Amén. Otro tipo de arte que practicaban eran lo de los exorcistas o encantadores. Ashab, del acadio Ashibu. Esto es, el acadio es un arameo más tardío. Amén. Profesionales de la corte encargados de usar conjuros para alejar a otras deidades hostiles.
Amén. O sea, eran como unos exorcistas, como lo que nosotros conocemos como unos exorcistas, alejando espíritus inmundos, alejando entidades inmundas, alejando las represalias de los de las deidades de los enemigos. Eso era lo que ellos hacían con ese tipo de encantamiento y con el tipo de exorcismo. En ese tiempo, mis amados, se practicaba mucho, como se practicaba mucho el ocultismo, de un reino a otro reino se lanzaban muchos maleficios y se hacían muchos encantamientos. Entonces tenían que tener sus exorcistas de cabecera, ¿no? Estos reyes, estas personas de poder, de rangos altos, tenían que tener sus exorcistas de cabecera para que supuestamente estuvieran reprendiendo todos esos ataques y esas enviaciones que le hacían sus enemigos. ¿Sí? Gloria a Dios. Caldeo viene de la palabra caldais y de identidad étnica convertida en un título técnico, clase sacerdotal erudita, guardianes exclusivos de la sabiduría antigua de la astrología. Amén. De el imperio. Estos eran una asociación o un grupo que se les conocía como los caldeos, pero ellos tenían la custodia de los secretos, mis amados, del imperio babilónico. Todo lo que tenía que ver con la astrología, ellos guardaban esos secretos, esos misterios. Y estaban los adivinos, que viene de la raíz aramea cazar. Cazar que significa cortar o significa decidir. Operaban aquellos que afilaban para cortar el destino, o sea, para truncar el destino de una persona, el futuro. ¿Sí? Exactamente ellos veían e interpretaban los cielos y dependiendo de los presagios que supuestamente pudieran salir en el cielo, venían y destruían o acababan, cortaban con una vida, si esa vida supuestamente iba a ser para maldición o para perdición del rey, del gobierno. Amén. Analizaban la condición de los cielos, la posición exacta en que estaban, si pueden. Estos fueron los que convocaron, mis amados, cuando el Señor hizo en el libro de Daniel 5 la escritura en la pared. Fueron convocados para qué? Para que leyeran o interpretaran lo que estaba escrito en la pared, pero ellos no pudieron interpretar. Los sabios significa inteligencia global. Amén. En este término se agrupaban todas aquellas personas que tenían conocimientos supremos. ¿Para qué? Para poder traer un consejo sobre los gobernadores y poder controlar supuestamente el reino. ¿Sí? Entonces estaban los sabios, que eran esa élite suprema, mis amados, pero sabemos que no hay poder más grande, ni hay conocimiento más grande, y nadie tiene la sabiduría completa, sino solamente nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, estas eran el tipo de práctica que hacían. Ellos se iban mucho por el intelectualismo, el tratar de conocer, el tratar de entender, de tener el mayor número de conocimientos posible y tenerlos ellos solos. ¿Ven? O sea, custodiar el conocimiento. ¿Cómo vamos? Gloria a Dios. Pero podemos ver, mis amados hermanos, que a pesar de todo este ocultismo, a pesar de todo este tipo de prácticas que se hacían, el Señor, el Dios Todopoderoso, siempre mostró que su poder es superior, que no hay un poder más grande, que aunque el ocultismo con todas sus ramas y denominaciones lo que quiere es opacar o lo que quiere es igualar el poder de Dios, nunca va a poder hacerlo. El poder supremo solamente lo tiene el Todopoderoso, el Altísimo, el Creador de los cielos, de la tierra. Y en más de una ocasión lo demostró en la palabra y dejó en vergüenza a todos estos brujos, adivinos, encantadores, hechiceros. Vemos en Éxodo 7, mis amados, Éxodo 7. Es importante que entendamos que a pesar de todas estas
prácticas hay un poder superior y ese poder es el de Dios. En Éxodo 7 y Éxodo 8 nos narra la historia, mi amado, de cómo Moisés fue y dio la señal, porque no quiero leerlo, sino que voy a ir poniendo en texto. Moisés llevó la señal y es que su vara cuando la tiró al piso se convirtió en una serpiente y vinieron los magos que llamó Faraón. También vinieron estos magos y también imitaron la serpiente, ¿verdad? Imitaron el poder de Dios, imitaron la señal que había hecho Moisés. Pero ¿qué pasó después? La serpiente de Moisés se comió la serpiente de los magos, de los encantadores de Faraón, probando la superioridad y el poder que tiene el Padre Celestial. Amén. Entonces podemos entender, podemos ver, mis amados, a través de este ejemplo, cómo Dios mostró su soberanía y su poder como el superior, como el supremo, como el todopoderoso ante este tipo de prácticas del ocultismo. También lo vemos en Éxodo 8 a través de todas las plagas que fueron lanzadas contra el pueblo de Egipto. Cada plaga tiene que ver con un demonio, con una deidad que el Padre Celestial derrotó. Amén. Cada deidad fue derrotada, mostrando con esto la superioridad de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Yahweh, de Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Entonces podemos entender, mis amados, podemos ver, tener claridad que el ocultismo siempre va a querer imitar el poder de Dios, pero Dios siempre se va a levantar a favor de su pueblo, a favor de todo aquel que cree en él, que confiesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver el caso de Elías, ¿verdad? Elías contra los profetas de Baal. Vemos cómo Elías, un solo hombre, derrotó a todos los profetas de Baal cuando instauró nuevamente, preparó el altar y descendió el fuego del cielo. Ninguno de los otros profetas de Baal logró que sus dioses lanzaran fuego, solamente el Dios de Israel, demostrando la superioridad de nuestro Padre Celestial. Y entonces el pueblo cobró ánimo, clamó, reconoció a Dios como el Todopoderoso y destruyó a todos los profetas de Baal. Amén. Los profetas de Baal, como aquí les digo, practicaban la lashon, que eran los encantamientos, que eran el susurro, practicaban el clamor, el grito, amén, a su Dios, pero no recibieron respuesta. El único que recibió respuesta fue el profeta Elías. Amén. No podemos tenerle miedo, mis amados, a este tipo de prácticas de ocultismo, a este tipo de cosas que puedan lanzarle a un hijo de Dios. A un hijo de Dios le puede llegar ciertamente una brujería, una hechicería, un encantamiento, una enviación, una invocación, cualquiera de este tipo de prácticas que hemos estado estudiando aquí, le puede llegar a un hijo de Dios, pero hay un poder superior que se va a levantar a luchar por nosotros. Amén. A luchar a favor de cada uno de nosotros. Aleluya. Quiero ver qué horas son. Vamos a ver cuántos faltan. Amén. Y aquí tenemos este otro caso, la caída del rey Saúl y el miedo. Aleluya. En primera de Samuel 28 vemos cómo el rey Saúl, llevado por el miedo, pide que consulte, que encuentre, que busque a una divina para que le hiciera venir al profeta Samuel, ¿verdad? El rey Saúl va y hace eso, mis amados. Y miren que esto era algo que el Padre Celestial le había prohibido al pueblo de Dios. Y esto constituyó en una alta traición, porque cruzó una frontera que él no debía pasar, atravesó un límite que él no debía pasar, ¿verdad? Porque el Padre había dicho que no consultaran a divinos, que no consultaran a los muertos. Y él, en vez de irse por la vía profética, que era la vía que
por la cual el Padre le hablaba en ese tiempo al pueblo de Dios, se fue a consultar a Dios. ¿Ven? Operando, mis amados hermanos, dentro del miedo. El miedo fue lo que llevó al rey Saúl a ir a buscar este tipo de cosas. Hay mucho pueblo de Dios, mis amados, y por eso está esa diapositiva ahí. Hay mucho pueblo de Dios que hoy en día está atravesando ciertas situaciones, ciertas eh, condiciones en su vida, ciertos ataques que incluso los han llevado a pensar en ir a consultar brujos, hechiceros. Algunos del pueblo de Dios, siendo ya creyentes, han ido o se han hecho partícipes de esta consulta a brujos y hechiceros para hacer este tipo de cosas en contra de alguna persona. Sepa usted, mi amado hermano, que ya hay una condenación para ese tipo de práctica. El Señor condenó y declaró a Saúl como traicionero por esto que él hizo. Una alta traición, una transgresión a la ley. Amén. A lo que el Padre había establecido. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que entender que el hacernos partícipes de un tipo, algún, cualquiera de estos tipos de prácticas también nos hace abominable ante el Padre Celestial. Sabemos que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero que estemos bajo la gracia no nos exime de romper la palabra del Señor. ¿Ven? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Gloria a Dios. Pero el Señor también en su palabra, ahí mismo, en Deuteronomio 18, dijo, dio la prohibición y dijo, no quiero que pasen a sus hijos por el fuego, no quiero que haya divino, hechicero, brujo, todo lo que ya hemos estudiado, sino que dijo después, porque yo pondré profeta para que hable a mi pueblo. Amén. Entonces el Señor dijo de una manera de comunicarse con él, de obtener una respuesta era a través de sus profetas. Volvamos a la palabra inicial. Deuteronomio 18. Voy a leerlo para que vean por qué está esa diapositiva y para que entendamos lo importante y poderoso que es cumplir el ministerio profético conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Ven, para que no nos desviemos. Este ministerio, el ministerio profético es un ministerio que está bastante, mi amado hermano, en este tiempo atacado y infectado de palabra. Ven, dice la palabra en el versículo 15. Después de que el Señor le da todas las prohibiciones, dice en el versículo 15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor les da toda la prohibición, que no se involucren en todo lo que tiene que ver con el ocultismo, pero les dice que le iba a levantar un profeta para que por medio de él iba a hablar a su pueblo. Amén. Entonces los profetas tienen una autoridad de parte de Dios para hablar. Pero, mis amados, y aquí quiero hacer un hincapié muy importante, es que nosotros como profetas, como ese llamado profético, tenemos que capacitarnos, tenemos que adiestrarnos muy bien y poner todos nuestros dones espirituales en función de este ministerio para hacer y lo que se declare sea conforme a la palabra de Dios. Cuando el profeta habla de parte de Dios, está haciendo las cosas de manera correcta, pero cuando el profeta empieza a hablar desde su carne, desde su voluntad, mi amado, está entrevertida, está hablando una palabra mentirosa, está siendo un engañador, está siendo igual que un brujo, un hechicero, un engañador. Amén. Entonces el profeta fue levantado para que hablara única y exclusivamente de parte de Dios. Y este ministerio tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo en este tiempo para que sea
y para que sea restaurado. Este es un ministerio que en este tiempo, en muchas partes, ni siquiera lo quieren que vayan los profetas a profetizar, porque tienen una mala imagen en algunas partes, en algunas congregaciones, en algunos sectores, los profetas. Pero este llamado profeta es poderoso y cuando se hace de la manera correcta, está cumpliendo la voluntad del Padre Celestial establecida en su palabra como mecanismo para hablarle a su pueblo. Sabemos que ahora tenemos el Espíritu Santo y que Él habita dentro de nosotros, pero hay personas que necesitan escuchar la palabra profética, la palabra que el Señor quiere darle a través de un siervo, de un profeta. Cuando la persona está en una tribulación, cuando la persona ha cegado sus ojos se han cegado, cuando no tiene el oído adiestrado para escuchar al Espíritu Santo, entonces ahí el Señor puede enviarle una palabra a través de un profeta. Amén. Esto quiere decir, mis amados, que este no es un ministerio tampoco que ya no exista. Claro que sí existe, pero hoy en día tiene que estar muy alineado a la palabra del Señor, conforme a como el Padre Celestial la estableció. Amén. Gloria a Dios. Y aquí tengo una pequeña imagen de cómo era que en ese tiempo se hablaban los profetas, hablaba el pueblo de Dios, hablaban los sacerdotes con el Señor. Amén. Gloria a Dios. El esposo, el unir y unir. Amén. Y la suerte sagrada que era la que se lanzaba. Estas cosas, mis amados, que aquí vemos que era la comunicación santa que había con el Padre Celestial cuando se estableció el tabernáculo, son cosas que el- la práctica del ocultismo ha dañado, pervirtió y contaminó. Sí. Entonces nosotros tenemos que entender, el humilde eran, mis amados, para ese tiempo, para que el Señor diera una señal, una respuesta de si era un sí, si era un no. El efod era algo que utilizaba únicamente el sacerdote y la suerte sagrada se utilizaba para tomar decisiones. ¿Ven? La última vez que se usó la suerte sagrada fue cuando escogieron al reemplazo de Judas. Amén. Porque no había descendido el Espíritu Santo. Cuando ya estuvieron los 12 juntos, ya no tuvieron más que hacer que tirar suerte, porque ya tenían al Espíritu Santo para hacerlo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tirar suerte en nada, porque tenemos un Espíritu Santo que es el que nos va a llevar a toda verdad. Amén, gloria a Dios. Vamos a parar aquí un momentico para ver qué preguntas tienen hasta el momento. Aún falta, mis amados, el tema de el ocultismo en el Nuevo Testamento. Amén, el ocultismo en el Nuevo Testamento, el sincretismo y cómo podemos ser libres si hemos estado en algún tipo de práctica de ocultismo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a parar un momentico aquí, ya son las 9. Gloria a Dios, si hay alguna pregunta hasta el momento. Amén, amén, aleluya. Falta con la 20. Estamos con la mitad. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer los comentarios. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, amados? Hable ahora. No, cae para siempre no. Hable ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pastora, el tema de la música y demás lo va a dar más adelante. ¿El tema de la qué? El tema de la música, los cantantes consagrados, ¿y eso lo va a dar más adelante?
cantantes consagrados. De la música satánica. Eso está, mi amado, eso lo vamos a ver ahora que toquemos cómo el sincretismo cristiano, cómo muchas cosas que son del ocultismo se han ido infiltrando dentro de las prácticas cristianas. Eso está pendiente con relación al Nuevo Testamento. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, bueno, voy a ir leyendo los comentarios. Pastora, en mi iglesia muchas hermanas se metieron a estudiar la cabaña y mi pastora es muy estricta, les prohibió estudiar eso. ¿Estudiar qué? La película. O el libro en el cual está basada la película, porque ahí habla de la sabiduría y ese tiene que ser el libro de uno de los apócrifos de los de Salomón. Tiene que explicarme bien, amada. Le prohibió verse la película, estudiar la película, o estudiar los textos en los que está basada la película. La cabala, hermana, no la cabaña, la cabala. Es que ahí dice cabaña. Ajá. Yo creo que La, la escribí mal. la cábala. Lo que pasa, amada, es que la cábala es misticismo hebreo. Entonces, mis amados, este no es un contenido para que una persona que aún no está bien firme ante el Señor se ponga a estudiarla. ¿Por qué? Porque se va a contaminar y se puede incluso dejar ir por ese mundo. O sea, este misticismo nos empieza a hablar de una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, que no tienen nada que ver con los dones del Espíritu Santo, que no tienen nada que ver con la salvación, sino que son más ritos, más conocimiento, ¿ya? Entonces, yo no les recomiendo a nadie que estudie la Kabbalah. Yo me acuerdo que hace algunos 3, 4 años, cuando apenas escuché eso, un día alguien me dijo, yo me puse a leer en una página un poquito, no era mucho, me puse a leer un poquito, amados, y me llegó una contaminación tan terrible que les digo que me tocó que me ministraran y que me hicieran liberación, porque no había sido mucho lo que leí, pero me contaminó. ¿Sí? Entonces, una persona que no tiene todavía ese nivel de discernimiento, de entendimiento, no debe meterse en esos temas porque se va a contaminar, se puede, mi amado, es salir desviando de lo que usted la tiene hoy aquí, que es la que cree en el Señor Jesucristo, en su Salvador y en que Él es su Señor. Amén. Entonces, yo no le recomiendo a nadie que estudie la Cábala. Es un conocimiento que no te va a aportar nada para tu vida espiritual, sino que te va a contristar el Espíritu Santo. Amén. Después, 2 años después, cuando estaba estudiando hebreo, mi profesor dijo que nos iba a dar una clase de Kabbalah. Yo dije, bueno, vamos a escuchar a ver qué enseña. Y cuando él empezó a enseñar, amados, puedo decirles por testimonio que empecé a sentir una atmósfera tan oscura alrededor que yo me salí de la clase. Y de hecho no volví más a entrar a clase con esa persona porque el Espíritu Santo me reveló ciertas cosas, pero entonces esta enseñanza de la Kabbalah no se la recomiendo a nadie. Lea su Biblia, estudiese todas las versiones de la Biblia que usted consiga, todas las traducciones, los libros, los diccionarios, mis amados, pero no se meta en ese conocimiento porque esto es misticismo y el misticismo es otra manera de llamarle al ocultismo, de llamarle al esoterismo y todas esas cosas. No se meta en la cábala. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El libro de no, yo lo pasé hace tiempo, pero si quiere ahorita se lo paso, no se preocupe. Aquí le respondí a esta hermana, si la Kabbalah es para nosotros como la brujería, adivinación, sí señora, no se meta en eso. Amén, amén.
Deuteronomio 18, versículo 15. ¿Qué significa si un profeta te dice tus manos? No sé en qué contexto le estaba diciendo eso. No sé en qué contexto se lo estaba diciendo. La sangre de Jesús tiene poder. A ver. Amén. Que no nos metiéramos a profundizar. Astrología bíblica, eso no existe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta, mis amados? ¿No? Quedamos hasta ahí. Gloria a Dios. Pastora, disculpe. Dígame, Pastora, amada. yo tengo como una pregunta, una duda. Muchas veces hoy en día se usa mucho decir, Dios me dijo, ¿sí? Eh, Personalmente yo pienso que pues cuando uno siente la voz de Dios es en su interior, ¿no? Y Dios nos habla efectivamente. Pero yo he visto muchas personas que toman de pronto lo que de alguna manera, digamos, una situación en mi vida, me pongo de ejemplo, y tengo a alguien muy cercano que de pronto sabe mis cosas y empieza como a merodear en esas cosas de decir, Dios me dijo que tal cosa suya, que aquello, eso es parte de la adivinación. Claro, amada, claro que eso es parte de la adivinación. Yo creo que en la clase pasada hablamos precisamente del peligro de ese Dios me dijo. Amén. Esto es una manera de manipulación, de dominio, de sometimiento que utilizan muchas personas. Amén. Entonces nosotros cuando Dios nos dice, cuando Dios te va a decir algo, a mí, primero me lo dice a mí y luego se lo confirma a otra persona para que ella me lo confirme. Amén. No debemos decir muy a la ligera, Dios me dijo esto a otra persona, sino que debemos pesar esa palabra, debemos estar seguros cuando vamos a dar una palabra profética. Y la palabra profética verdadera siempre va a venir de alguien que a uno no lo conoce. Amén. Que no tiene conocimiento de su situación, de sus circunstancias. Entonces el Señor le da una palabra a través de esa persona. Pero si es alguien que me conoce, que sabe por lo que yo estoy padeciendo, es muy difícil que esa palabra haya venido de parte del Señor. No es que sea imposible, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener su carácter muy maduro, ¿verdad? Para poder discernir la voz de Dios o la voz de su carne, la voz de sus emociones. Entonces, siempre cuando alguien nos diga, Dios me dijo tal cosa, eso hay que sopesarlo, hay que confirmarlo, hay que pedirle la confirmación al Espíritu Santo. Amén. Amén, pastora, gracias. Y otra pregunta, Paz, cuando uno ve espiritualmente, pues como usted dice, ya con una madurez, siempre en una persona, una serpiente que camina cerca de ella, ¿qué significa eso? Una serpiente. Pero ¿en qué contexto? O sea, la persona, Espiritual, pastora. o sea, ustedes están en algún lado y usted le ve la serpiente caminando cerca. Sí, sí, Pero pastora. Ujú. cuando Dios nos da una visión, amada, el Espíritu Santo nos dice qué es lo que está aconteciendo. Amén. O sea, porque si yo me entro a decirle es esto o aquello, voy a entrar en adivinación. ¿Por qué? Porque no sé la situación, no sé el entorno, no sé qué estaban haciendo, pero cuando a mí, lo hablo con mi experiencia personal, cuando el Señor me muestra algún tipo de animal, algún tipo de cosa en una persona, el mismo Espíritu Santo, en la misma visión, le va diciendo qué es eso, qué es lo que está operando en la persona, cuál fue el origen, cómo debe liberarla a la persona. O sea, cuando usted reciba la visión, no se impresione por la visión, porque a veces pasa eso, uno se impresiona con la visión y no deja que el Espíritu Santo le explique lo que pasa. Tiene que ver la visión y preguntarle al Espíritu Santo, que es el que la va a llevar a la verdad de qué es lo que usted está viendo. Sabemos que una serpiente no es algo bueno, amén. Pero
cuál era el contexto de lo que quería mostrarle el Espíritu Santo. No se puede ser que la persona tenga, esté dominada por la serpiente antigua, o sea que la persona tenga un trabajo de brujería, sea que la persona sea manipuladora, o sea, pueden ser muchísimas cosas. El que le va a decir a usted el Espíritu Santo es el que le pone la visión. Amén. Ok, pastora, gracias, amén, gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Le puedo Gloria a hacer Dios. una pregunta? Aquí Hablando. decirle Buenos días. a hermana Susana, Buenos días. bendiciones. Hermana, pero ponga usted ahí, usted tiene que poner su nombre para yo saber que es usted que está ahí conectada, porque Ya. con el nombre del celular no la identifico. Adelante, amada, dígame. Una pregunta, por ejemplo, una persona que ha estado en la brujería, en la adivinación, llega a la iglesia arrepentida, entonces empieza a decir la vida de las personas y uno de los dones que es el espíritu de ciencia. Entonces, ¿cuál es la lámina que esa persona que aún ha estado en la brujería, de un momento a otro empieza a decir, como acaba de decir la hermana, ¿no? Mira, Amén. Dios me muestra esto de ti, Dios me muestra el otro de sí. ¿Es el espíritu de ciencia o aún Amén. todavía maneja la adivinación? Amén. Bueno, amada, mire, le voy a contestar lo que me acaba de llegar. Para saber que una persona ya salió de la brujería, de todo ese tipo de prácticas, tiene que haber dado los frutos del Espíritu Santo. Todos los frutos del Espíritu Santo tienen que estar en esa persona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las personas cuando practican la brujería y vienen a los pies de Cristo, ellos tienen su canal espiritual abierto. Amén. Ellos tienen un conocimiento que viene de parte de las tinieblas. Hay muchos que no renuncian, hay muchos que quedan con ligaduras, hay muchos que quedan, mis amados, con conexiones con las cosas del ocultismo. Y no es Dios el que les está revelando, sino que es su adivinación que traen de esas prácticas de brujería y de hechicería. Entonces la persona tiene que haber pasado por un proceso de liberación, por un proceso de renuncia y por haber dado verdaderamente los frutos del Espíritu Santo para poder operar en los dones del Espíritu Santo. Mientras la persona no está dando esos frutos, eso es adivinación. Tiene su canal espiritual abierto, lo tiene contaminado y entonces como ella tiene un poquito de conocimiento del ocultismo, entonces lo usa para adivinarle a las personas. ¿Ven? Se callaron. Muy clara. Otra pregunta. Diga. Mira, esta pasó hace una semana. Un chico fue a un retiro espiritual. Fue al retiro espiritual. En el momento que ha sido liberado, fue un lapsus que su alma, para mí yo digo, su alma salió de él. Por ejemplo, que él vive aquí en España, pero él despertó, no siendo él, diciendo que estaba en Perú. ¿Qué pasó ahí? Que inclusive los liberadores se asustaron y no supieron qué hacer. ¿Qué le pasó a este hermano en ese momento de la liberación? Que como usted dijo la semana pasada en la enseñanza, que cuando no conoces o no tienes en los rangos para conocer el mundo espiritual, de qué niveles, en esas situaciones, porque para mí hubo un desdoblamiento en la vida de él, pero yo pienso eso. Ahora, yo no sé, usted, por ejemplo, ¿qué le pasó? Que los liberadores no supieron, le preguntaron, se asustaron, porque él estuvo ratos así y luego se fue a dormir, así se fue a dormir, y luego regresaron y le dijeron, ¿estás bien? ¿Estás bien?
es como que él perdió el aquí y el ahora. ¿Qué Amada, pasó, y él estaba, hermana Lía, en el nombre de Jesús? él practicaba brujería. Él dice que no, pero, Y por ejemplo, sus ancestros, sus me abuelas, imagino, me él tiene imagino, que tener, él me tiene que, imagino, o sea, él tuvo que mi- haber sido pasado por lo que conocemos ahora como pasado por el fuego. O sea, él tiene que estar ofrecido en algún altar y por eso tuvo ese desdoblamiento. O sea, el altar lo reclamó. En el momento que lo iban a liberar, el altar lo reclamó para él. Y los hermanos no pudieron liberarlo porque faltó confesión y renuncia de parte del muchacho. de él, ¿no es cierto? Sí. Ahora, mire, estando en el mundo, él estuviese un bebé en los caminos del Señor, por ejemplo, él tiene mucho, la debilidad en el sexo y le encanta ir a las prostitutas. Mire, pastora, su hermana vino un apóstol de Guinea que es tremendo, porque es un siervo tremendo en liberación. Su hermana se movía como una serpiente en el suelo. Entonces hay raíces, entonces que pasó este chico y que pues ahora no quiere ir a la iglesia, está en una rebeldía total. ¿Qué pasó ahí? A ver, esa es mi curiosidad. Pero es el mismo chico, Él mismo. es el mismo. No, amada, todos ellos están pactados con la brujería. Si la mano hacía como una serpiente, esa es la serpiente antigua. Todos ellos están pactados ahí en esa práctica y no han renunciado. Ha habido una renuncia sincera de parte de ellos. Eso es lo que pasa ahí. Claro que me imagino que no estuvo en su voluntad de él de ir al retiro. Lo que pasa es que su hermana le impuso que vaya. Ajá, Entonces, no hubo una voluntad. Entonces, cuán importante, como dice usted, cuán importante es tener los niveles, porque imagínese que en ese momento no solamente hubiera un desdoblamiento, hubiera una levitación, gente que levita. El mundo tremendo. espiritual de los rangos, por eso cuán importante de conocer la profundidad de los rangos en el espíritu demoníaco y cómo poder Así es, manejarlo. así es, Y no así es, vamos a asustar, vamos a correr, qué es lo que pasa cuando la gente se puede así estar es. levitando. Lo raro Eso es lo que... lo raro es que siempre cuando se hacen esos retiros, van personas de alto rango, van pastores con bastante conocimiento. Pero si ya él fue en contra hasta de su voluntad, pues ya ahí eso iba a quedar imposible que lo liberaran. Porque el que no quiere ser libre, amén. Mi hermanita, disculpe, buenas Tremendo. noches. Bendiciones, amada. Una pregunta. Por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, un encuentro y uno, tiene, ahora sí que, ¿Encuentro con qué? ¿cómo le? Con las mujeres, pues, para que encuentro con Jesús. Pero ya ve que ahí se dan las liberaciones y las intercesiones por las personas. Ahí uno, ¿cómo se podría proteger? Aparte de la oración, o sea, ¿cómo podría uno reprender todo lo malo que traen cargando las mujeres? Pero, o sea, usted va a ministrar a las personas en el encuentro. Así es, Ah, ya. No, amado, usted así es. tiene que ayunar primero para guardarse y protegerse usted. O sea, Ajá, siempre cuando se hacen los encuentros, las personas que van a ministrar primero tienen que ayunar ellos en grupo y ser ministrados ajá, para que el Señor las guarde y las proteja y respalde lo que vayan a hacer allá. ok, ok. Sí, porque como estamos viendo y es como escuchamos a la hermana, pues sí son cosas muy, muy fuertes, igual que uno pudiera agarrar, ¿verdad? De la persona.
No, esas cosas no se agarran, amada. Esas cosas no se pueden manifestar, pero no es que se le va a salir lo que tiene la persona y se le va a ingresar a usted porque usted tiene el Espíritu Santo y usted está guardado y protegida por la sangre de Jesucristo. No, puede haber cuanto mucho una contaminación. Amén. Pero no es que Ok, se le va a meter el amén. demonio lo que tiene la otra persona a usted, no, no. Y no vaya con ese pensamiento ni con ese temor, porque cuando esté en la liberación, el enemigo le puede meter eso en la mente para que no ministre a las personas. Amén. Ok, hermanita, muchísimas gracias por la respuesta. Amén. Gracias. Bendiciones. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana continuamos con lo que nos hace falta. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo la cura. Declaramos que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Padre, guarda nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, guarda nuestras pertenencias. Señor, te damos gracias por este tiempo, por toda esta enseñanza. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que tú sigas enseñándonos, ministrándonos, Señor amado, revelándonos, Padre, y ayúdanos a discernir toda práctica, Señor amado, que podamos estar haciendo consciente o inconscientemente, Señor amado, que esté ligada, Señor, al ocultismo, Padre de la gloria. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos perdones por toda práctica incorrecta, Señor. Perdónanos, Padre de la gloria, si alguna vez consultamos a divinos, brujos, si alguna vez leímos el horóscopo, las cartas, Señor amado, astrales, si alguna vez fuimos a buscar que nos leyeran la suerte, Padre, te pedimos perdón por toda práctica, Señor, que practicamos, Señor, en desconocimiento, que era abominación delante de ti. Perdónanos nuevamente, Señor amado, y te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que la sangre de Jesús en esta hora limpie y borre todo pecado, Señor, que ha sido abominable delante de tu presencia, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos, en Gracias, especial para hermanita, muy usted, buena hermana líder. clase. Bendiciones Amén. para Gracias, todas. maestra Rita. Dios la bendiga a Dios. todos. Amén, Ay, amén. bendiciones. Toca abandonar. Eh, Tremenda ante la majestad del Alto, de la tremenda ante la majestad. Ay, pero el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jehová, que la tierra se estremezca. El león, la tierra
Ah, ¿verdad? Ah, ya. Dios, gracias, Padre, Hijo, Santo, Santo eres, gloria a tu nombre. Gracias, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor.